Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 24 de julio, miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 1 y versículos 4 al 10. Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempo de Josías el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Jeremías nos tienen que llevar a una reflexión sobre lo que significa la vocación, que es el llamado de Dios. Inicia la lectura que hemos hecho diciendo cómo Jeremías era un hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes, y dónde vivía, y en qué tiempo el Señor le dirigió sus palabras. Y las palabras del Señor son, antes de formarte en el seno materno, te conozco. Qué precioso es entender la profundidad de estas palabras, porque lo que le está diciendo el Señor es, tú no eres para mí nadie desconocido, tú no eres fruto de la casualidad. La existencia de cada uno de nosotros está enmarcada en esto, en el llamado del Señor. Cuando hablamos de vocación, hablamos de llamado. Y el llamado empieza justamente en nuestra existencia. No es una cuestión posterior. El hecho de que yo exista es por un llamado del Señor. Antes de formarte en el seno materno. Eso significa antes de que yo comenzara a existir. Antes de la concepción de la persona, yo ya te conocía. ¿Por qué? Porque ya estabas en mis planes. Qué importante es darse cuenta que la vida de ninguno de nosotros es consecuencia de la casualidad. No, yo soy parte del diseño de Dios. Yo soy parte del plan de Dios. Antes de que nacieras, además, te consagré como profeta para las naciones. Es decir, que mi plan para ti estaba trazado. Qué importante es darnos cuenta de que no existe ninguna contradicción entre el plan de Dios, el designio de Dios y la libertad del hombre. Obviamente poniendo cada una en su respectiva dimensión. ¿A qué me refiero? La libertad de Dios no está reprimida ni limitada por nuestra libertad, como si está limitada mi libertad respecto a la libertad de otros. Por eso es que decimos que mi libertad termina donde empieza la del otro. Cuando yo quiero meterme con la libertad del otro, entonces ahí se ha acabado mi libertad. En Dios esto no opera de la misma manera. A muchas personas esto les cuesta entender porque, claro,
solo pueden medirlo de una manera humana y no de una manera divina. Pero Dios no está limitado por mi libertad y mi libertad no está en contradicción con esa libertad de Dios. Dios tiene un plan para mí desde antes de mi creación, sí, pero soy yo el que lo elijo. Soy yo el que elijo decir sí a la voluntad de Dios. Pero lógicamente, a pesar de mis decisiones, Dios va a realizar los planes que quiere, a pesar de mi libertad. ¿Por qué? Porque su libertad es superior. Y eso no significa que aplaste mi libertad, ni que la anule, ni que la suspenda. Siempre mantengo esa libertad, pero la libertad de criatura, no la libertad de creador. Y entonces esta es la primera realidad que nos hace ver el profeta Ezequías, cómo el Señor tiene un plan. Y contesta Ezequías, pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. Fíjate en esta expresión. ¿Por qué? Porque lo que está recalcando el profeta es, yo no tengo las cualidades, yo no tengo las virtudes, yo no tengo las habilidades para cumplir esta voluntad que tú me estás diciendo, que yo sea un profeta. Yo no sé expresarme y además tengo muy poca edad. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que verdaderamente significa vocación. Lamentablemente en el mundo escuchamos la palabra vocación de una manera muy equivocada. ¿Por qué? Porque al referirnos a la vocación nos terminamos refiriendo a aquello para lo cual yo tengo talentos, aquello para lo cual yo soy bueno, aquello para lo cual yo sirvo, aquello para lo cual además tengo aptitudes y gusto por hacer. Esto no es la vocación. Esto no es propiamente la vocación. ¿Por qué? Porque la vocación es el llamado de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios para mí. Y ese plan de Dios puede parecer a los ojos de los hombres totalmente absurdo. ¿Cómo voy a ser un profeta si no tengo la capacidad para expresarme, si no tengo la capacidad para hablar? ¿Cómo voy a ser un profeta yo siendo tan joven? Bueno, porque el Señor es el que va a dar la gracia para que cumplas la vocación. El Señor es el que va a dar la gracia. Oye, hay muchas personas que lógicamente solo alcanzan a ver las virtudes humanas y dicen, ay, esta persona sí tiene talento para ser sacerdote. No es sacerdote aquel que tiene talento. Es sacerdote o debe ser sacerdote aquel que es llamado por Dios al sacerdocio. Y posiblemente esa persona tenga en su corazón deseos de otras cosas en esta vida, pero va a tener que renunciar en primer lugar a sus propios deseos y va a tener que hacer suyo el plan de Dios y amarlo. Amarlo verdaderamente sabiendo que eso que Dios quiere para él es efectivamente lo mejor. A mí me ha tocado contemplar sacerdotes o seminaristas que no tenían grandes talentos y que efectivamente uno los veía y decía, pero ¿cómo va a ser este para hacer una prédica, para hacer una homilía? No tiene las capacidades. Mira que es además tartamudo, mira que además tiene problemas para comunicarse, mira que además tiene limitaciones intelectuales y mira que además tiene limitaciones de este tipo y de este otro. Y sin embargo, en la gracia del Señor se vuelven grandes sacerdotes, grandes misioneros, grandes evangelizadores, porque no depende de nuestros atributos. Por eso continúa el profeta Ezequías y dice, no digas que eres un muchacho, tú irás donde yo te envíe, que no tengas miedo. Yo estoy contigo, yo soy el que va a permitir que desarrolles esa vocación. Y extiende su brazo, con su mano tocó la boca y le dijo, desde hoy pongo yo mis palabras en tu boca, es decir, yo realizo lo que tiene que realizarse en ti para que cumplas mi voluntad.
Y vale la pena reflexionar sobre la juventud. Qué terrible es cuando uno escucha hoy en el mundo a los padres sobre todo y a otras muchas personas decirle, por ejemplo, a un chico que quiere casarse con su novia: no, eres muy joven, no destruyas tu vida. Oye, imagínate si es un papá diciéndole esto a su hijo. Gracias, papá. ¿Qué significa? Que yo al final, que soy fruto de tu matrimonio, de tu amor con mi mamá, te arruiné la vida. Es que eres muy joven. Estas palabras son tan mundanas, tan mundanas. Las personas que las pronuncian tienen un corazón mundano y tienen que reflexionar profundamente. A mí una persona una vez me dijo: ay, pero no, yo creo que uno tiene que entrar al seminario para ser sacerdote cuando ya tenga su carrera universitaria, cuando ya haya vivido. Mundano, corazón de mundo, y solamente se deja llevar por el mundo y por los criterios del mundo. Qué hermoso es ver cómo niños ya tienen claro que quieren ser sacerdotes, porque han experimentado el llamado de Dios. No podrán serlo en este momento, pero van llevando adelante, y qué precioso es ver que desde pequeños han tenido efectivamente la claridad. No, que es muy joven. Bueno, la iglesia pone por eso una edad mínima para ser ordenado sacerdote y no podrá ordenarse antes de los 24 años, a menos que el obispo decida lo contrario. Pero no pensar en clave mundana, no dejarse nunca llevar por la clave mundana. Qué hermoso es ver efectivamente cómo desde pequeño el corazón es marcado por ese llamado del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar. Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. La parábola que acabamos de escuchar es una parábola que yo espero que todos conozcamos muy bien, pero quiero que reflexionemos primero en el contexto en el cual Jesús pronuncia esta parábola, porque hay un elemento ahí precioso y precioso para nuestra vida. Fíjate bien, sale Jesús de la casa donde se hospedaba. ¿En dónde? En Cafarnaúm. Ya sabemos cuál es la casa donde se hospedaba, la casa de Pedro, y se sentó a la orilla del mar. Y sentado ahí se reúne la gente, y va reuniéndose y reuniéndose y reuniéndose tanta gente que se ve obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. ¿Por qué digo que esta parte del Evangelio es verdaderamente preciosa? Porque Jesús se enfrenta a un gran problema, a un problema que podríamos llamar complicado. Está sentado a la orilla del mar y comienza a llegar la gente. Muy bien, comienza a hablarles, comienza a predicarles, pero resulta que comienza a llegar tanta gente que ya no puede estar ahí sentado. Se enfrenta a un problema, a una dificultad. ¿Qué hace Jesús delante del problema? ¿Qué hace Jesús delante de la dificultad?
buscar una solución. A muchas personas les habrá parecido una locura, o tal vez nunca se hubieran imaginado, nunca se les hubiera pasado por la cabeza que Jesús se subiera a la barca. Muchas personas hubieran dicho, no, no, mira, sí, en estas condiciones no se puede. No, no se puede, la gente se reunió y es mucha, te van a hacer daño, te están apretando, no, 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 no se puede, no hay seguridad suficiente para estar aquí. Y le hubieran aconsejado a Jesús más bien que se retirara, que se fuera. No, no, así no, no están las condiciones dadas. Jesús no piensa de este modo. Busca una solución, aunque parezca una locura. Traigan una barca, me voy a subir en la barca. Aquí me voy a sentar y voy a continuar predicando y la gente se va a quedar sentada en la orilla, de tal manera que he solucionado el problema y podemos continuar. Qué importante para ti y para mí pensar cómo nos enfrentamos a los problemas. Yo me enfrento con un corazón abierto, con una mente abierta, o me enfrento a los problemas con un corazón y una mente cerrados, que son incapaces de buscar soluciones, que simplemente vi el problema y como no me percaté inmediatamente que hubiera una solución o lo que yo hago habitualmente no iba a funcionar, entonces ahí me trabé y basta. Hay personas que son más ingeniosas que otras, pero es importantísimo la actitud que yo tengo. ¿Qué son los problemas para mí? Ay, los problemas son la ruina, la dificultad. Hermano mío, ya partiste mal con tu corazón. Los problemas son solo aquellas ocasiones que tenemos en la vida para buscar soluciones. Los problemas son solamente aquellas ocasiones en la vida que tenemos para buscar soluciones. Si yo me enfrento en cambio con una mente tan cerrada que no voy a buscar soluciones, entonces claro, todo será siempre más amargura, todo será siempre mayor problema, más dificultades. Yo creo que hay personas en este mundo que al final del día disfrutan de los problemas. Es como si no pudieran vivir sin los problemas, porque no buscan verdaderamente una solución. Actitud y oración. ¿Cómo me enfrento a los problemas? Pidiéndole al Señor que abra mi entendimiento, que abra mi mente, que abra mi corazón, que me dé soluciones, que me muestre cómo hacer. Qué importante es pedirle al Señor esa luz. Bueno, ¿y cómo obtenemos esa luz? Y ahí es donde esto se relaciona con esa parábola del sembrador que ha salido a sembrar la semilla. Pero cuando sale, la semilla va cayendo en diferentes lugares. Unas caen a lo largo del camino. Vienen los pájaros y se las comen. Otros granos caen en terreno pedregoso, que tienen poca tierra. Y entonces germinan pronto. ¿Por qué? Porque efectivamente la tierra no era gruesa, pero no tienen de dónde agarrarse. Otros entre espinos, y entonces se sofocaron. Y otros cayeron en tierra buena. Si yo no tengo abierto el corazón, si yo no tengo abierta mi mente, si yo no pido luz al Señor, si yo no tengo una actitud que busca solucionar los problemas, si yo me quedo encerrado, ¿dónde va a caer la palabra de Dios en mí? ¿Yo voy a hacer simplemente ese camino y la palabra de Dios se la van a llevar? ¿Yo voy a hacer esa tierra poco profunda que no va a resistir? ¿Yo voy a ser ese que escucha la palabra entre espinos y por tanto va a quedar sofocada? ¿O voy a producir frutos? ¿De quién depende? De mí, de mí, de mi actitud y de mi confianza en el Señor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.